Bueno, estamos en vivo, me parece que estamos en vivo, ¿no? Todavía soy nuevo en esto de las transmisiones, así que voy mirando. Hoy, ya saliendo un poquito de la temática mundialista y todo lo que eso conllevó, voy, si bien probablemente vuelva, voy a empezar por decir que todavía hay una parte de mí que dice, uy, estamos en vivo y... no, viejos patrones de los cuales en algún momento voy a hablar. Creo que nos pasa en todos los ámbitos de la vida. Cuando hay algo que realmente deseamos, también hay un miedo siempre que se esconde y es esta tensión interna. Y acá estoy. Y hoy quería traer una cosa que va ligada a esto que acabo de decir, que es cómo hacemos para eso que aprendimos en un determinado ámbito de nuestra vida, situación, contexto, lugar, que nos hizo, que hicimos de eso una nueva versión nuestra. ¿Cómo lo puedo llevar a otros ámbitos de mi vida? Sobre todo a esos ámbitos donde yo ya fui una versión mía, donde ya me conozco y he jugado como un determinado jugador. Pero lo voy a contar con una historia que siempre es más concreto y es mi historia. Me gusta hablar desde mi experiencia porque es como yo he aprendido y como sigo aprendiendo. Hace un año y medio me fui a viajar. Tenía ganas de viajar por el mundo y me fui con relativamente poca plata, $600 americanos, llegué hacia Europa. Poca plata para la vida que yo imaginaba tener en Europa y para lo que tenía que hacer y los pasajes y demás. Y de una u otra forma me fui ingeniando, trabajando poco, lo justo y necesario, gastando poco y nada, para eventualmente llegar 7 meses después a Australia y pasar la frontera en cero. Cero. No me quedaba $1. Yo tengo el recuerdo de estar ahí en migraciones, querer pagar un hostel, que me rechacen la tarjeta de crédito y estar tranquilo. Había una sensación interna de me voy a acomodar. No era algo que yo disfrutara, no que yo tuviera ganas de estar así, no consciente al menos, pero era el contexto en el que estaba tranquilo, simplemente era decir, bueno, me tengo que ingeniar de vuelta, pero lo voy a hacer. Pasaron los primeros días, trabajé, me acomodé, un amigo me prestó, le devolví y me acomodé. Al cabo de un par de semanas me acomodé. Y a medida que pasó ese primer mes y medio en Australia, yo empecé a decir, yo no quiero hacer cualquier trabajo a cambio de plata acá, yo lo sé. Ya no estaba en esa situación de supervivencia, de hago lo que sea por plata, ya me había acomodado y podía decir, bueno, pienso qué quiero hacer para acomodarme. El tiempo pasó y me encontré con el laburo del delivery en la bici. Cuando me quise dar cuenta, me recorría toda la ciudad en una bicicleta y me pagaban por hacer eso. Para mí era divertido, era lo más divertido que había hecho como laburo en el exterior. Y sin embargo, un día me levanto y no estaba más la bici. Me la habían robado. Justo cuando yo venía en el pico, ahí en la cima de mi aventura con la bici. Recuerdo la noche anterior a esto, la noche anterior a que desaparezca la bici, de estar ahí en la cama, mirando cuánta plata había hecho esa semana en el laburo de la bici, que superaba mis expectativas y que el disfrute había sido también mayor a lo que imaginaba. Y me acuerdo que el corazón empieza acelerado, no era entusiasmo, no era alegría, había una ansiedad, había una tensión interna. Todos sabemos, no importa el nombre, si le querés poner ansiedad, miedo, más allá del título de cada emoción, vos sabés cuando internamente estás disfrutando de lo que sentís o cuando hay algo que te tensiona, que te incomoda, que no crees. Y yo estaba sintiendo eso, yo estaba sintiendo, che, ¿por qué hay algo acá en el corazón que me dice, pará, esto no?
A la mañana me levanto y no había más nada, ¿no? No había bici. Con una gran gestión de por medio con un amigo, todo un día de recorrido, una denuncia a la policía y demás, recuperé la bici, lo cual fue un gran regalo porque hubiera tenido que pagar una deuda importante. Una deuda, no, perdón, sí, bueno, tenía un arreglo con el rental de la bici y hubiera tenido que pagar la bici. Pero yo me quedé pensando algo que es, ¿por qué pasa esto? Pero no porque es un lugar de víctima, de, che, ¿por qué la vida va contra mí? Ni... Ok, a ver, pará, frenemos. Yo sé, yo tengo un entendimiento que me muestra que yo soy el creador de mi vida, no como algo mágico, sino como que todas las decisiones que yo tomo están moldeando mi vida y el punto clave, casi todas esas decisiones son inconscientes. ¿Qué implica que sean inconscientes? Implica que las estoy tomando desde una parte mía que no registro, que es mía ni siquiera. Pero mi inconsciente se formó hace años y años y años. Es donde están mis emociones. Entonces quizá muchas veces va a contramano de lo que a conciencia quiero o queremos. Cuando me di cuenta de lo que había pasado con la bici, me empecé a preguntar por qué. Yo siempre vuelvo a una pregunta que es, ¿por qué me hice esto? Lo que sea en la vida. No porque me pasó. Porque fíjate la sutil diferencia. Más allá de, no me interesa entrar en el debate de si alguien externo te lo hace o si vos crees que sos vos. Si yo pienso que fue el otro, game over. Se acabó el juego, no tengo nada que cambiar. No tengo poder de acción. Ahora, yo me di cuenta y dije, ¿por qué yo me hice esto? Porque esa pregunta me permite observar qué hice yo en este juego, qué hice yo en esta situación que generó que esto pase o no. Desde cosas muy obvias, muy visibles, como dejar la bici en una calle oscura, como que la cadena de la bici era bastante mala, como haber dejado la batería ahí, casi que en una invitación a que se la lleven. A veces son cosas así obvias, a veces son más sutiles. Pero hay un patrón inconsciente. Y el punto clave en el observar mi cuerpo, aprender a hacer el ejercicio de observar el cuerpo, me da muchas señales, muchas. Porque yo marqué dos momentos de esta historia. El día que yo piso Australia, con una billetera que decía 0, tranquilo, completamente tranquilo. Y el día que veo que tengo mucha plata en la cuenta, y un corazón que se acelera, ansioso. El contraste, ¿no? Porque desde un punto de vista racional o lógico uno podría pensar, tiene más sentido estresarse cuando la billetera dice 0 que cuando ganaste buena plata. Ahora, si yo te digo, che, mira, yo vengo de un país, de una cultura y de aprenderme un mundo en el que arreglarte con poco es moneda corriente y sabes que siempre, por mi historia personal o familiar, y en este caso a nivel país, siempre te arreglaste con lo que había, y siempre que pareció que algo era complejo, siempre lo solucionaste. Pero a la misma vez, ese mismo país en el que quizá aprendiste, y yo aprendí, que che, ojo, si viene demasiado, en este caso económico, ¿no? Pero demasiada abundancia, fácil, rápido, cuidado, no vaya a ser que sea una trampa, no vaya a ser que la pierdas, porque andás a ver si vuelve a aparecer. Entonces, ¿qué tendría más sentido ahí? ¿Tenerle miedo a cuando llega eso que quiero o cuando no está? No, porque nada es mejor o peor en su naturaleza. Todo está ligado a mi historia personal y a lo que yo integré. Cuando empecé a notar esto me di cuenta que a mí me pasaba que para mí era peor tener mucho fácil que no tener nada. Había viajado 7, 8 meses casi sin un peso y siempre me había ingeniado. Había vivido en 6 países con menos de $500 y siempre me había ingeniado. Claro que estaba tranquilo. Ahora, nunca había sido el que tiene mucha plata. No, en ese viaje de repente tenía más de $1000. Ese era un número más del doble de lo que tenía cuando partí. Y ahí hay algo clave, que es entender que mi sistema nervioso,
no busca lo que yo conscientemente creo mejor. El sistema nervioso, y otra cosa que descubrí y que es clave para mi entender, es no busca lo que vos crees que te va a hacer feliz, no busca alegría, no busca entusiasmo, busca estabilidad. Es una función biológica básica. Yo siempre doy el mismo ejemplo. ¿Alguna vez viste un perro? El que sea, el tuyo, el de un amigo, cualquier animal, digo un perro. ¿Cómo se pasa la mayor parte del tiempo? Tirado, en paz. Es estable. Después sí, cuando le muestres la correa, va a haber ansiedad. Si le pegás se va a poner triste. O si viene alguien a atacarlo, se va a poner a la defensiva, a ladrar. Sí. Pero el sistema nervioso regula para la estabilidad. Entonces, si mi sistema nervioso, porque, punto más, estabilidad es lo conocido, lo desconocido no es estable, es incierto, lógica. Entonces, si lo que yo conozco, si lo que mi inconsciente conoce es la norma de cuando hay poco estamos bien porque nos arreglamos, eso es lo estable. Y vos fíjate, ese sistema nervioso, que es el inconsciente también, incorporó eso. Y es el que toma casi todas mis decisiones, toma 95% de las decisiones de nuestra vida. Va a hacer todo para mantenerte en ese escenario. ¿Cómo que me diste de repente $1000 de arriba encima disfrutando? Porque acá se pone en juego otra creencia que yo traía conmigo de Argentina, que es las cosas que valen se ganan sufriendo. Entonces era para, no sufriste y recibiste eso que querías, todo lo contrario, disfrutaste, ya hay algo que me desacomoda, y además recibiste mucho, o sea, más de lo que esperabas, o sea, no es mucho ni poco, es mucho porque es más de lo que esperabas. Entonces, pará, ¿qué hago con esto? Dice el inconsciente del sistema nervioso, me estás desestabilizando porque no lo conozco. En mi sistema nervioso no hay bueno o malo, hay conocido y desconocido. Fin. Entonces, ¿qué hago? Bueno, el ejercicio es el de la regulación, ¿no? ¿Cómo hago? Ok, para enseñarle a ese sistema nervioso, al inconsciente, que eso que yo a conciencia quiero puede ser algo estable. Porque hay mucho dando vueltas hoy de afirmaciones positivas y pensar en positivo y hacer declaraciones y manifestar. Y yo mucho tiempo me pasé ahí también. Pero para mí el sesgo que hay ahí es, yo no creo que eso sea falso, es una información parcial. Porque lo que vos repitas de la mente consciente para afuera no es lo que tu sistema nervioso, lo que tu inconsciente necesariamente tiene integrado como lo estable. Entonces, sí, tenés una parte de tu conciencia que va a repetir, voy a conseguir ese puesto que quiero, voy a conseguir ese puesto, genial, pero acordate que el 95% de todo lo que hagas en torno a eso no lo está manejando tu conciencia. Entonces vos podés leer la declaración que hiciste 10 millones de veces y si tu inconsciente no está de acuerdo, para afuera, no importa, no va a pasar. Entonces, ¿cómo le enseño al inconsciente? Bueno, el camino de la experiencia me fue llevando y lo fui descubriendo. Cuando me di cuenta de este patrón dije, ok, le tengo que enseñar a mi sistema que esto puede ser estable, que puedo recibir plata, sí. Entonces, hay varias partes. La primera, para mí el primer punto, hay que detectar el patrón, obvio. Hay que reconocer qué es eso que vos crees. Por ejemplo, en mi caso fue decir, claro, yo creo que no es estable ganar mucha plata fácil o disfrutando. ¿Y por qué? Y lo creo porque lo aprendí desde chico en lo que vi en mi país, por lo que se me repitió en mi país, en mi casa. Porque yo creé un personaje que durante años todo lo que quería lo ganaba a base de esfuerzo. Entonces acá estoy yendo en contra de mi personaje. Hay algo, da para otro desarrollo, ya lo voy a hacer, pero del dejar morir la propia identidad. Porque claro, mi identidad dice, pero pará, yo sé que es de fuerza.
Entonces, mi sistema nervioso, mi inconsciente, al final tiene un montón de razones para sostener eso que vengo creyendo. Pero cuando le pongo atención, cuando las descubro, empiezo a decir, esto no me hace más sentido. Quizás sí, y si es así, no hay nada que revisar. Pero cuando algo no me hace sentido, y ahí entra el punto clave. Ok, esto no me está haciendo sentido. Bueno, ¿cuál sería la creencia que sí me hace sentido? Yo gano todo a base de esfuerzo, sino ¿por qué? Voy a acomodar la lámpara primero, porque me está molestando un poco el foco de luz. Esto es así orgánico. Vamos aprendiendo mientras andamos. En fin, lo que decía, si la creencia es, yo creo que sí, puedo ganar sin pasarla mal, disfrutando. Genial. Reviso el patrón. Cuando voy descubriendo cuál es el patrón, empiezo a cambiar primero conciencia de la creencia. En mi caso fue decir, sí puedo hacer esto, y es estable. Yo entiendo que durante 25 años de mi vida creí que no era estable ganar plata disfrutando o ganar una buena cantidad de plata, pero lo creí por esto y esto y esto, y todo esto que me creía no necesariamente es verdad. Me pongo en un punto más observador, más neutro. No me peleo con lo que la vida me devuelve, el espejo, sino que digo, esto está acá porque yo durante mucho tiempo creí esto y me ocupé de tomar todas las decisiones de mi vida para que esto siguiera siendo así, porque era lo que mi sistema creía estable, entonces hacia allá seguía yendo. Ahora quiero empezar a creer esto. ¿Cómo? Bueno, digo que estoy observador, y esto también puede ser. Y el detalle está en que como ya hay una nueva creencia, ya hay un nuevo patrón naciendo, vamos a decir. Porque ya el otro lo vi. Y cuando lo vi, dejó de dominarme, dejó de gobernarme. Está ahí. Se puede activar. Puede pasar que de repente yo gano mucha plata otra vez, pero sale una parte de mí y decir, peligro, la puedo perder toda ahí. Pero yo ya reconocí ese funcionamiento interno mío. Entonces, lo miro, lo observo de afuera y digo, es esta forma de pensar, pero también existe esta otra forma de pensar. A ver qué pasa. No es eliminar el patrón anterior, no es pelearme con eso, es observo. Y a mí me empezó a pasar, cuando recuperé la bici, me di cuenta que llevaba casi un mes haciendo el delivery en un punto. Me habían robado una vez, me habían querido robar otra vez, me había caído de la bici 3 veces y había destruido 10 pedidos por lo menos en el ida y vuelta en las calles. Claro, yo registraba, de vuelta, vuelvo a lo de registrar el cuerpo. Esto es algo de manual básico para mí, mucho más allá de la teoría. No hace falta saber si esto que siento se llama emoción tal, y si viene exactamente de tal día o cual. Antes que nada, presto atención a mi cuerpo. Yo sé cuando mi cuerpo está tenso, cuando tengo un nudo en la panza o en el corazón. No hace falta estudiar para eso. Hace falta prestar un segundo de atención. Y yo lo veía. Yo iba en la bici y decía, estoy tenso, estoy ansioso, estoy todo el día queriendo llegar al otro lugar. Estoy malhumorado. Me daba cuenta que me enojaba en la calle con la gente, con los de los restaurantes, con los clientes. Estaba enojado. Registro todo esto. Registro. Esto me está dando información. Perfecto. Y cuando vi que todo eso había sido ese mes, y entendí todo este patrón, dije, a partir de ahora voy a cambiar. ¿Cómo sería? Voy a cambiar. Bueno, le saco poder al espejo, justamente, a lo que estoy viendo que pasa en mi vida. Algo concreto. Si esa semana que yo dije que había hecho más plata de la que esperaba, antes me generó ansiedad, también pasaba lo opuesto. Si yo tenía un mal día, salía mi mente de vuelta. No es, yo no puedo hacer plata, si no sufro, no me esfuerzo, no puedo ganar, si bla, bla. Empecé a observar dos reacciones, las caras de la misma moneda. Que si gano mucho, esto es un peligro, y si no gano nada, o sea, las dos se sostienen la creencia de tengo que sufrir. Me paro el rol observador, punto número 1. Volví, seguí en el laburo del delivery. Y entonces me empecé a dar cuenta que cuando yo le sacaba fuera lo que pasaba, decía, esto es un dato.
No, ni bueno ni malo, no habla de mí, es un dato. Un primer día salí a laburar, hice muy poca plata y dije, no significa que el mundo conspire contra mí, que hay que sufrir. Hoy hice esta plata, punto, ok, respiro, sigo. Después llegó otro día en el que hice muy buena plata. Y tampoco, esto es espectacular, es una locura. Respiro, ok, esto es otro dato. ¿Por qué? Porque al sacarle el poder a nada es tan espectacular ni nada es tan dramático, estoy en lo estable. Mi cuerpo está estable, mis emociones son estables. Entonces mi sistema nervioso dice, esto que acaba de pasar es estable, mirá. Fíjate, hice $10 por hora o hice $70 por hora y en las dos reaccioné igual, con calma, respirando. Respirar literal, o sea, en la práctica, respirar. Cuando yo respiro, mi cuerpo relaja, estabilidad, el cuerpo se siente estable, repito, mi sistema entiende que eso es estable. Cuando me quise dar cuenta, era normal para mí hacer más del doble de plata que había hecho esa primera semana y era estable. Para mí era lo normal. Sí, ahora salgo esta plata. La hago disfrutando. No me caí en los siguientes 4 meses del delivery, nunca más me caí de la bici. Muy de vez en cuando se me rompió algún pedido. Hice mucha mejor plata de la que había hecho. No me robaron, nunca más. Cambié yo y de ahí cambió todo. Y ese es el primer punto clave de esta historia. Ahora, ¿por qué cuento esta historia? Que esta historia la había contado en uno de los episodios de mi podcast. Creo que ya la historia en sí, esta historia es rica de por sí, porque no habla del laburo del delivery y la plata en Australia. Habla justamente de algo más profundo, que es cómo yo cambio esos patrones internos míos para que de ahí la vida cambie. Bueno, nunca cambia afuera antes. Estoy con... me queda 17% de batería. Bueno, voy a pausarlo acá y voy a seguir en un siguiente episodio porque tengo que cargar la computadora y no puedo con la cámara a la vez. Detalles técnicos que iré solucionando. Pero lo voy a hacer porque si no voy a tener que contar la historia en la mitad y creo que es un break, un buen entretiempo. Así que ahora lo sigo en otro episodio.